A ver, hay una pregunta que hoy en día está por todas partes, que genera un montón de debates, de teorías y hasta profecías, y es esta. ¿Quién es el anticristo? Y claro, casi siempre las respuestas apuntan a lo que vemos hoy en día. Se habla de líderes mundiales, se especula con agendas secretas, con un nuevo orden mundial que supuestamente lo va a controlar todo. Y ojo, que no estamos hablando de teorías así, en el aire. Hay afirmaciones muy concretas circulando, como esta, que lo que cuenta el libro del Apocalipsis está pasando ahora mismo. Incluso se atreven a poner fechas. Se nota, ¿verdad?, esa sensación de que algo va a pasar ya. Pero, ¿y si todo este discurso, todas estas interpretaciones tan modernas, partieran de un único pero fundamental malentendido? Esa es la clave que vamos a analizar hoy. Un error que, la verdad, lo cambia absolutamente todo. El problema de fondo es básicamente un error de interpretación. Consiste en coger un texto de hace 2000 años y leerlo como si estuviera escrito para la gente de hoy en día, pasando por alto, vamos, por completo, el mundo y el lenguaje de quienes lo escribieron. Fijaos, esto que se ve aquí lo deja clarísimo. Por un lado está la lectura moderna. Se toma todo al pie de la letra. Se buscan profecías para nuestro siglo y se piensa que las bestias son personas concretas. Y por otro lado, el contexto original. Un texto simbólico, escrito para la gente del siglo I, que usaba la imagen de las bestias como una crítica a los sistemas de poder de su época, o sea, al Imperio Romano. Así que, para arreglar esto, no queda otra. Hay que viajar en el tiempo. Hay que entender a quién se dirigía de verdad el autor del Apocalipsis. A ver, ¿cómo era la vida de esta gente? Pues mira, eran 7 comunidades cristianas en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Vivían bajo el dominio absoluto y total de Roma, un poder que no solo los gobernaba, sino que les obligaba a adorar al César como si fuera un dios. Y el autor les escribió en un código que ellos entendían a la perfección, el lenguaje apocalíptico judío, que estaba lleno de símbolos e imágenes. Claro, con todo esto en mente, de repente, los símbolos cobran un sentido totalmente distinto. Dejan de ser un código secreto sobre nuestro futuro y se convierten en un mensaje muy claro sobre su presente. Y aquí viene lo interesante con el tema de las bestias. En la tradición literaria judía, como ya pasaba por ejemplo en el libro de Daniel, las bestias nunca eran personas. Siempre representaban imperios, reinos, sistemas de poder que oprimían a la gente. Para la audiencia del siglo I, la conexión era, vamos, más que obvia. Pues algo muy parecido pasa con la idea de un orden mundial. Para aquellas comunidades no era una profecía de algo que iba a llegar, era su día a día. Ya vivían sometidos a un orden mundial totalitario, el poder político, económico y religioso de Roma que lo controlaba absolutamente todo. El libro no anunciaba que venía, sino que iba a caer. Entonces, la conclusión es bastante clara, ¿no? Identificar a esa bestia simbólica que representaba al Imperio Romano con cualquier líder político de hoy es un anacronismo. Es sencillamente sacar las cosas de su tiempo y no entender de qué iba el texto en realidad. Vale, entonces, si la idea no era predecir nuestro futuro, ¿cuál era el mensaje de verdad? Pues no era un mensaje para generar pánico, sino todo lo contrario, una llamada a la resistencia. Vamos, está clarísimo que el autor no se sentó a escribir para que 2000 años más tarde la gente se montara teorías de la conspiración. Su objetivo era mucho más cercano y práctico, darle esperanza a la gente que estaba sufriendo bajo el poder de Roma en ese preciso momento. El objetivo en realidad se puede resumir en 3 puntos clave. Primero, quitarle la máscara al poder opresor, a Roma. Segundo, lanzar un mensaje de esperanza, afirmar que ningún imperio dura para siempre. Y tercero, hacer un llamamiento a su comunidad para que se mantuviera fiel y resistiera de forma pacífica a ese poder que se creía divino. Y es que esta cita que vemos lo clava, de verdad. El problema no es intentar adivinar qué político actual encaja en la profecía. No, el verdadero problema es cómo se lee el texto, ignorando su gramática, su lenguaje simbólico y sobre todo su contexto histórico. Y claro, todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta que queda en el aire. Si entender el contexto original cambia de una forma tan radical nuestra idea de un libro como el Apocalipsis, ¿cómo cambiarían otros textos antiguos si hiciéramos el mismo esfuerzo de viajar a su mundo para entenderlos? La verdad es que es una idea potente que da mucho que pensar.